Mateo capítulo 21, vamos a leer el versículo 12, el versículo 13 y vamos a concentrarnos en estas palabras que Dios quiere darnos hoy. Dice la Biblia, Mateo capítulo 21. Si quiere, vamos a leer mejor desde el verso 14 hasta el verso 15. Vamos a leer esos dos versículos, lo que pasó en la casa de oración. Dice la Biblia, Mateo capítulo 21, desde el verso 14 hasta el versículo 15. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y escuche, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Amén. Entonces, el pensamiento para esta noche es, si nuestra casa es una casa de oración, entonces lo extraordinario será un hecho. Vuelvo a repetir, si su casa es de verdad una casa de oración, entonces lo extraordinario será un hecho. Repito, si nuestra casa es una casa de oración y no una cueva de ladrones, entonces lo extraordinario será un hecho. Los versículos que acabé de leer, puntualmente el 14 y el 15 de Mateo 21, nos está mostrando la consecuencia de algo que el Señor hizo primero. Nos está mostrando el resultado de lo que vino después de que el Señor hizo algo en el templo. Nosotros, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas o Juan, encontramos al Señor Jesús en todas sus facetas, que Él es como Dios. Lo encontramos sanando enfermos. También leemos al Señor Jesús calmando el viento, hablándole al viento y trayendo gran bonanza, ¿cierto? También se habla de Jesucristo, nuestro Señor y único Dios, parado frente a la tumba de Lázaro y llamando por su nombre a un muerto con más de 4 días de muerto. Y Lázaro se levantó. Porque es que cuando Dios habla, aún los muertos, si el Señor llama a un muerto, se levanta. No importa que esté putrefacto. Así que Mateo, Marcos y Lucas y Juan nos cuenta de Jesús varias situaciones que realmente llaman la atención. Pero hay algo que me llama también la atención, y es aquella vez cuando llevaron a una mujer adúltera para que el Señor la juzgara, porque según la ley había que apedrearla. Según la ley, al adúltero había que eliminarlo, dándole piedra. Y se llevaron a la adúltera. Y me llama la atención la ternura de mi Señor y la sabiduría, porque Él es el único y sabio Dios, que cuando le dijeron, Señor, en la ley está escrito que el que cometa estos actos debe morir apedreada. ¿Y qué hizo el Señor? En silencio se inclinó a tierra y comenzó a escribir.
Ahí yo veo la gran calma de mi Señor. Ahí veo yo la paciencia de mi Señor. Ahí veo yo la serenidad de mi Señor. Oiga, bonita cualidad para aprender. La serenidad, la calma. Y como que la gente se ve ignorada y entonces vuelve y le dice, ¿qué hacemos, Señor? Y el Señor le dice, con serenidad, con calma, el que esté sin pecado lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron los hombres? Su propia conciencia les empezó a acusar de que eran pecadores, así que se fueron. Y cuando el Señor se quedó con la mujer adúltera, me imagino esa serenidad, esa gran calma, como dice la canción de Oscar Medina, mi mar es sereno, mi mar es sereno. Lo puede escuchar. Oiga, hermano, y el Señor preguntándole con esa serenidad, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, se han ido. Ah, bueno, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Me llama la atención trayendo este ejemplo y comparándolo con lo que sucedió en Mateo capítulo 21. Porque ya cuando usted lee Mateo capítulo 21, el verso 12, que ahí está en la pantalla, usted ya no ve a Jesús con esa misma serenidad. Usted ya no ve a Jesús con esa misma calma levantándose para reprender el viento. Usted no ve a nuestro Señor Jesús con esa misma calma, con esa misma paciencia, con esa misma serenidad, sino que lo encontramos en otra faceta. ¿Y qué dice el verso 21? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Y no entró, cierto, con esa serenidad, cierto que no, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? A ver, no. Entró en el templo y dice la Biblia, y echó fuera. Eso no fue que, hágame el favor, ¿será que puede salir? No, echó fuera, como que los agarró, digámoslo así, ¿no? De la oreja, el figurado. Los echó fuera. ¿A quiénes? A todos los que vendían y compraban en el templo. Y no solo los echó fuera, hermano, agarró las mesas y las volcó. Las volcó. A mí me llamó la atención esa actitud. Volcó las mesas de los cambistas. Y no solo las mesas, las sillas de los que vendían palomas. ¿Se imagina usted la prensa? Si estuviera Caracol, si estuviera RCN, o más bien ahorita Semana, ahí Vicky Dávila, ¿qué estaría reportando, no? O el Q. ¿Cómo le parece? Pero yo le digo una cosa, hermano, vea, todo lo que haga mi Cristo es por algo. Él es el Dios que no se equivoca. Lo que Él hace, lo hace por algo y lo hace bien. ¿Tiene usted un aplauso al Señor? Él es amado. Él es perfecto. Él tiene razón. Cuando tú no entiendas algo y el enemigo le mande pensamientos negativos acerca de Dios, dígale: diablo mentiroso, el Señor no se equivoca, Él es perfecto, y si esto ahora no lo entiendo, después lo voy a entender. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces volcó las mesas, hermano. Ay, yo me imagino esos vendedores ladrones. Porque lo que había allí era un desorden. Pero ¿sabe por qué se indignó el Señor? Porque el templo de Dios, que se había construido estrictamente para alabar a Dios, para honrar a Dios a través de los sacrificios, entonces, como se ofrecían palomas, como se ofrecían animales,
¿Qué hicieron los negociantes? Pues traían los animales y le decía, usted no trajo esa paloma. Si la paloma era buena, mire cómo era la artimaña. Por ejemplo, venía el consagrado con una paloma bien bonita. Y los ladrones que estaban en el templo decían, esa paloma no te sirve porque mire, tiene esa uña caída. Más bien venga, le vendo esta, y era más maluca. Y se la compraban, se la vendían a un precio más costoso. Y así robaban la gente. Y al Señor le indignó eso. Que el templo creado para adorar a Dios, para alabar a Dios, para honrar la presencia de Dios, vea, ni siquiera el templo estaba representando ese lugar donde por lo menos había que tener reverencia a Dios. Y entonces dice la Biblia, el verso 13, ahí está, Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada y no cueva de ladrones. ¿Sabe dónde está eso? En Isaías 56:7. Ahí es donde estaba escrito. Mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Escuche, ¿los qué? Los recrearé. Como quien dice, mirarán mis maravillas. Escuche bien para dónde voy. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Esa recrearé quiere decir, vas a ver mis maravillas. Yo le pregunto a mis hijos, ¿ustedes han visto maravillas de Dios en este hogar? Juanfe, ¿cómo? Muchos. Y cuando ven esas maravillas, ¿cómo nos ponemos? Oiga, nos ponemos felices. Nos recreamos. Yo creo que ya saben para dónde es que voy, ¿cierto? Y dice, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa. Y de oración dice, escuche, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Póngale cuidado, hermano. Entonces, cuando Dios ve a esos ladrones, cómo habían convertido el templo de Dios en una plaza de mercado, entonces el Señor se indigna. Porque sabe una cosa, hermano, donde hay un creyente que no honra a Dios en su hogar, eso a Dios le indigna. ¿Usted cree que Dios le va a gustar que mientras estemos en un culto virtual, que mientras estemos haciendo algo para el Señor, usted cree que a Dios le va a gustar alguien que le resta importancia y se ponga a hacer otra cosa cuando tiene todo el tiempo y tiene todo el momento para darle culto a Dios? Hermano, eso a Dios lo indigna. Y yo pregunto, ¿cómo pretende que hayan milagros? ¿Cómo pretenden que Dios les recree con su gloria? ¿Cómo pretenden que hayan maravillas del Señor en tal casa donde no se honra a Dios? No sé si me estoy haciendo entender, hermano. El templo de Dios de Mateo capítulo 21 lo habían convertido en una plaza de mercado donde robaban. Es que póngale cuidado, hermano. Ni siquiera el templo y todo lo que él representaba tenía ahora ese valor de respeto. Y eso fue lo que al Señor le indignó. Escúcheme lo que le voy a decir. Los templos están cerrados, pero la iglesia no ha dejado de alabar. Pero la iglesia no ha dejado de honrar a su Dios. Pero la iglesia no ha dejado de vivir para Dios. Hoy
su casa, ese lugar donde habitas, donde duermes, donde comes, ese lugar es ahora ese templo donde hay una iglesia. ¿Y sabe qué quiere Dios? Escuche, Dios no quiere agarrarte de las orejas como agarró a aquellos, ni quiere volcar las mesas ni las sillas, no. Lo que Dios quiere es que en esa casa se reconozca su presencia para Él recrearnos. Un aplauso al Señor, hermano querido. Tu casa no puede ser, tu casa, querido hermano, querido amigo, tu casa no puede ser una cueva de ladrones. El templo de Dios llegó a ser una cueva de ladrones. Escúcheme bien. ¿Sabe por qué el templo de Dios fue una cueva de ladrones cuando Jesús entró? Porque hacían lo que a Dios no le gustaba. Hermano, vea, cuando en una casa el papá cristiano permite que sus hijos hagan lo que no deben hacer, escuchen la canción o se la pasen pegados al celular, que hay que amarrarse yo hasta la cara. Y hermano querido, ¿usted cree que Dios le agrada eso? Que mientras estemos en culto, allá está el muchacho con los pies allá cruzados. Que mientras estamos en un momento de honrar a Dios, el hijo está escuchando lo que no debe, o está viendo lo que no debe, o está haciendo cosas que no debe. Oh hermano, eso a Dios no le agrada. Repito, si tú no quieres que Dios se indigne contigo porque eres un conocedor, eres un sacerdote, eres una mujer cristiana, no impongas, pero sí enseña a los tuyos a que en esa casa, aunque no es el templo, es un lugar donde se debe honrar la presencia de Dios, donde se debe alabar al Señor. Y si en esa casa se honra a Dios, yo le aseguro, el Señor nos recreará con sus maravillas, nos mostrará su gloria. Ay, los templos están cerrados, ya no oro. Los templos están cerrados, ya no ayuno. ¿Quién se va a dar cuenta si ayuno o no ayuno? ¿Quién se va a dar cuenta si leo o no leo la Biblia? ¿Quién se va a dar cuenta si me conecto o si estoy cantando, aplaudiendo? No, hermano. Nosotros hemos aprendido, y creo que este confinamiento, creo que esto de los templos cerrados, más que una estrategia del diablo, es algo del mismo Dios para que tú y yo seamos verdaderos adoradores. Porque el verdadero adorador no necesita 4 paredes y un altar allá que sea templo para aplaudir a Dios. Es necesario cuando se reabran congregarnos para no perder la comunión, pero el verdadero adorador adora a Dios en la casa, adora a Dios en el baño, adora a Dios en el cuarto, adora a Dios en el trabajo, adora a Dios en todo lugar. Un aplauso a Dios allá en su casa, hermano. Convierta tu casa en una casa de oración y no en una cueva de ladrones. Al Señor le indignó que en el templo donde se debía ofrecer los sacrificios. Y sabe una cosa, hermano y amigo, mientras esas cosas pasaban en el templo, no hubo milagros. Palomas a 1000, palomas a 10,000. ¿Quién compra? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? Yo le pregunto, hermano, ¿cuál es la rutina en su casa todos los días? O mejor, ¿cuáles son los hábitos? En la mañana está X programa, en la tarde este otro programa, en la noche este otro, peleando, discutiendo, vamos, Dios mío, ¿cómo pretendemos que la gloria de Dios nos recree si no hemos constituido de nuestra casa ese santuario? Oh, hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Por eso hay hogares, hermanos, donde ya no se siente la presencia de Dios.
Hay familias, hermanos, que desde que se cerraron los templos ya no hablado en lenguas, ya no sienten el Espíritu Santo, ya es un ambiente de ira, de rabia, de discusiones, de groserías. Ay, que no te soporto, que yo tampoco, pues divorciémonos, separémonos, usted no sirve para nada, usted no vale esto. Y los niños deprimidos, los hijos deprimidos, se refugian en el celular, se refugian en los programas de la televisión, se refugian. No, hermano, ¿sabe por qué pasan ese tipo de cosas? Porque se le ha abierto puertas a otra, todo menos al reconocimiento de la presencia de Dios. Y así como el templo de Dios fue convertido en cueva de ladrones y lo milagro no pasaba, lo extraordinario no pasaba, cuando en un hogar, repito, no se vive para agradar a Dios, lo milagroso no pasa. Pero cuando en un hogar se reconoce la presencia de Dios, aquí sabemos, aquí antes de tomar los alimentos le damos gracias al Señor. No hay un día donde nos levantemos y le digamos: Señor, gracias por el sueño. Aquí no hay un día, hermano, donde digamos: Dios está en esta casa. Aquí no hay un día donde pasemos en silencio sin hablar de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando el templo fue convertido en cueva de ladrones, no había milagros, no pasaba nada. Revisa tu casa, revisa tu hogar, revisa tu familia. No pasa nada. Lo extraordinario no pasa, algo raro hay. Algo raro hay. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando el Señor sacó o echó a los que vendían palomas y volcó las mesas y volcó las sillas y dijo: mi casa es llamada casa de oración. Después de que el Señor hizo eso, empezó lo extraordinario a pasar. De una, los cojos andar, los ciegos ver. Aleluya. Oye, estoy que salto, hermano. Si tú quieres que lo extraordinario se vea en tu canasta, que lo extraordinario se vea en tu nevera, que lo extraordinario se vea en tu salud incluso, por favor, no le estoy diciendo con esto que no te vas a enfermar o que no te van a echar del trabajo, posiblemente sí, pero si quieres ser testigo de la gloria de Dios, convierte tu casa en un santuario, en un lugar donde se adore, se reconozca la presencia de Dios. Escúcheme, una familia donde se reconozca la presencia de Dios no peca, no dice nada que a Dios no le guste. Lo extraordinario empezó a pasar. Los ciegos, dice así dice la Biblia, ¿cierto? Mateo 13, ahí lo puede, Julie, perdón, Mateo 21, lo puede poner, Julie, hágame el favor. Mateo 21, verso 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ayer hablaba con varios hermanos, ya me propuse enviarle un mensaje a cada uno personal, a todos. Y algunos me decían: hermano, yo soy solo cristiana aquí. Yo quiero decirle algo. Es posible que el que no es cristiano te critique. Ay, otra vez, deja de molestar. Pues allá con su culto usted, déjenos aquí quietos. Pero no se canse. Porque aquí usted lee en el verso 15, los escribas le dijeron: cállese, pelaos. Y el Señor le dice: ¿por qué me los reprende? ¿Lo quiere leer? Mírelo. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, escuche, y a los muchachos aclamando en el templo, se indignaron. Le voy a decir algo: no importa que los que no le gusten el culto se indignen, pero si tú no dejas de convertir ese espacio de tu casa, ese espacio de tu vida en un santuario,
Tu papá, tu mamá, tus hermanos van a ver las maravillas de Dios en ti, y tu boca no parará de dar gracias, y no importa que se indignen. Así como Jesucristo rompió el silencio y abogó por los muchachos que cantaban, el Señor abogará por ti. El Señor hablará por ti diciéndole a alguien: déjemela quieta porque es mi hija, ella me está alabando, ella me está adorando. Bendito sea el nombre del Rey de la Gloria. Oh, hermanos queridos, la invitación con este mensaje es a que convirtamos nuestra casa en una casa de oración, donde, número uno, se reconozca la presencia de Dios. ¿De qué manera? Se reconozca viviendo como a Él le gusta, hablando lo que a Él le gusta, haciendo lo que a Él le gusta. Y número dos, alabándolo, hermano, alabándolo. Que llegaron los cultos virtuales. Ay, por allá yo en la cama acostado, o por allá, quién sabe. No, hermano, actitud. Hasta póngase lindo, póngase linda para culto también. Claro, esto es algo personal, no tiene que decir que si está. No, igual está en su casa, no hay problema. Pero por lo menos que haya un reconocimiento, que todos en casa adoremos al Señor. Y quiero finalizar con este pasaje, Apocalipsis capítulo 3. Vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Vamos a leer ese pasaje en el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cierto? Si alguno oye mi voz. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo quiero invitarle, hermano, amigo, ábrale la puerta a Dios. Ábrale la puerta de tu casa a Dios. Dígale: Señor, aquí está mi casa. Perdóname porque no te he honrado como tú te lo mereces. Pero ¿será que usted puede decirle: Señor, yo quiero a partir de hoy, porque no sabemos cuándo los templos vuelvan a abrirse, se lo digo de corazón. Esto está demorado. Pero dígale: Señor, así abran los templos, mi casa, Señor. Aprenderé de esta cuarentena, de este confinamiento, que mi casa, Señor, es casa de oración. Que mi casa no es una cueva de ladrones, que mi casa es casa de oración. Yo aquí se lo digo a mis hijos: ustedes van creciendo. El día que no les guste las cosas de Dios, con todo dolor tendré que decirle: entonces busque otra vivienda, porque en mi casa vivimos para agradar a Dios. Yo recuerdo alguna hermana alguna vez: ay, hermano, es que yo no quiero perder a mi nieto, por eso dejo que llegue borracho a la hora que sea. No, hermano, no. No conviertas tu casa en una cueva de ladrones. Convierte tu casa en una casa de oración, y le aseguro, habrán milagros en tu vida, te lo aseguro en el nombre del Señor. Oiga, no sé qué siento tan grande aquí. Habrán milagros en su vida, habrán milagros en su empleo, habrán cosas maravillosas, como dice Isaías 56:7, y nos recrearemos en Dios. Porque eso hace Dios en su casa. Nos recrearemos en Él. Aleluya. Vamos a orar.